¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Se da el Paso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar del legado que nos han dejado la gente de las letras en nuestra entidad. Nombres muy importantes que seguramente usted reconocerá entre mujeres y hombres como Carlos Pellicer Cámara, Josefina Vicens, José Gorostiza, Ciprián Cabrera Jasso, Chico Magaña, Miguel Ángel Ruiz McDonnell, Ramón Bolívar, José Carlos Becerra, Teresa Vera, en fin. Los nombres de estos personajes son muy importantes y precisamente nuestro invitado ha hecho una recopilación de esta gran producción, no solamente para darla a conocer más de lo que ya se conoce, sino para poder promover aún más producción en las letras en nuestra entidad. Sí, un hombre que se ha encargado de hacer toda esta recopilación de los trabajos más importantes y sigue además promoviendo la literatura en nuestra entidad. Bienvenido, Luis Acopa, a este programa de Se da el Paso. Gracias, Raúl. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a los que lo ven, sobre todo. Bien, pues mucha gente te conoce, te reconoce también como un importante promotor editorial en nuestra entidad, promotor de la lectura, en fin, todo lo que tenga que ver con libros, tiene que ver también con Luis Acopa. Y bueno, eso es un prestigio que te has ganado a base de tu trabajo. Eres muy joven, Luis. ¿Cómo empezaste? ¿En qué momento definiste que este camino era para ti? Bueno, primero, gracias por el halago de lo joven, luego uno se lo cree. Como todos incipientes lectores, empiezan ese trabajo de querer escribir así, leyendo. Empecé leyendo y pensé que al leer luego va una cosa muy lógica que ocurre cuando uno lee y sigue leyendo, le da por escribir. Y uno piensa que escribe lo nuevo, lo que nunca se ha escrito, hasta que un buen día se topa con más lecturas y se topa con que hay lugares donde se encuentran personas que están haciendo precisamente lo mismo que tú, en edades a veces disímbolas a las tuyas, pero que están formándose y queriendo escribir, tratando de dejar plasmado lo que piensan, lo que imaginan en el negro sobre blanco, diría un escritor español. Así fue como empecé, descubrí, gracias a que todavía quedaban talleres literarios en la infraestructura estatal, en la biblioteca Pino Suárez. Yo iba muy continuamente a leer por ahí. Un día descubrí que había un cartel que decía: si quieres escribir, si te gusta escribir, puedes venir al taller literario los viernes a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo. Yo todavía estaba en el tránsito de saltar de la prepa a la universidad. En la prepa sí tenía tiempo. En la universidad pues estudié la carrera de historia, y historia antes, no sé si hoy todavía, quedaba en la tarde. Entonces los viernes no me daba mucho tiempo, pero empecé a asistir en el interpase de verano antes de llegar a la universidad. Y empecé a ir al taller, lo coordinaba Efraín Gutiérrez, ya falleció, él fue un cuentista tabasqueño. Y ahí empecé a conocer pues de que, como todos, pensamos que sabíamos mucho, pero no. Apenas estábamos comenzando y empezamos a enterarnos de más lecturas. Ese, digamos, es el principio. Y de ahí pues fui uniendo también mi carrera con algo que me fascinó siempre, que fue la estructura cuentística. Siempre me ha llamado mucho la atención, y también caí en una generación muy bondadosa de escritores, porque estaba Efraín, pero también en los cafés. Yo, hasta antes de eso, yo nada más solía beber café cuando había algún rezo o cosas de esas. Yo no tenía esa práctica de ir a un café. En el taller se hacía eso, después del taller de las 4 a las 6 de la tarde nos íbamos caminando a un café que había en la calle Juárez. Se llamaba de hecho así, Café de la calle Juárez, y ahí nos pasábamos un rato platicando, que a veces el taller era más productivo en esas charlas de café que en el mismo taller. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahí confluían personalidades como Teodosio García, Ramón Bolívar, a veces iban pintores como Edén
García, Ramón Briones, Xochitl Balcázar. Entonces había todo ese ambiente que se propició con el pedrerismo de intercambio cultural, todavía la cola de ese, el remanente, me tocó a mí en la etapa formativa y me tocó ver a muchos de ellos que o ya habían empezado siendo jóvenes en ese 80s, 88, 85 y ya estaban en su producción más madura, ¿no? Todos ellos me tocaron pues conocerlos, a Urrusti también, al propio Miguel Ángel Ruiz McDonald antes de llegar a la universidad. Claro. O sea, me tocó a toda esa generación. Yo tenía 18 años cuando me tocó empezar a conversar con ellos y a Níger Madrigal, todavía sin ningún premio, a Jeremías Martínez, sin ningún premio y sin ningún libro publicado, Juan de Jesús López, Grajeda, o sea, Vicente Gómez Montero también sin ningún libro publicado todavía en esa lejana edad, o ya tenían, pero acababan de publicar, ¿no? Sus primeras obras, por decirlo así, ¿no? Esas que son casi ópera prima en muchos de esos casos. La mayoría era ópera prima. El único que llevaba su segundo libro creo que era Teodosio, porque publicó en el 88 Furias Nuevas. Entonces todo ese ambiente me toca a mí. Y también me toca en el taller ser el más joven. Y me tocó estar, creo que estuve 2 años, porque pues por la carrera yo a veces no iba a la escuela los viernes por irme al taller o saliendo de una clase, porque eran las antiguas sociales, que estaba en calle Centenario. Y ahí caminando, Instituto Juárez, así es. Desembocaba no desembocaba propiamente, había bocacalle con la Casa de Artes José Gorostiza, que ahí era el taller. Entonces pues me quedaba muy cerca, claro, en realidad, y pues me iba a veces a las 4, pero a las 4 tenía que entrar, entonces ahí le medio negociaba, luego regresaba, luego llevaba algunos diplomados los viernes y ya valoraba yo si me quedaba o no me quedaba la clase. Y así se fue mezclando, así empecé a hacer algunas cosas que me han llevado hasta acá, ¿no? También los pininos editoriales, como todos jóvenes, con un grupo de jóvenes empezamos a hacer revistas con la duración que tienen en literatura las revistas, es decir, 1 a 2 números, no más. Esa es una revista exitosa, ¿no? para noveles escribientes. Muy bien. Oye, mi querido Luis, pues está muy interesante esta faceta de tu vida, pero yo creo que también podremos brindarle a nuestro público algo de lo que tú has producido. No sé si te gustaría presentarlo para que nos vayamos después a unos promocionales y regresamos nuevamente con la entrevista. Ah, sí, claro. Pues este es un cuentito que escribí de esos entonces, de esas primeras fases, es El Príncipe Azul. Muy bien, pues vamos a escuchar y a ver también El Príncipe Azul de Luisa Copa y regresamos más adelante a Ceda el Paso. El Príncipe Azul. No puedo dejar de pensar en tu piel, escuchar muy quedito en la almohada de junto a tu respiración e imaginar a mis dedos exploradores escalar por una pierna tuya. Recuerdo las mañanas en ese cuarto de hotel, donde nos refugiábamos de la noche con su exceso de alcohol y baile, olvidando las miradas convencionales que condenaban nuestro amor a la censura. Abrías los ojos sorprendida de que te estuviese mirando, aunque siempre tuve la sensación de que despertabas antes y preferías fingir sueño. No sé por qué. Al despertar, cerrabas los párpados, respirando profundo para bostezar, sonreír, darme un beso en la oreja y saltar de la cama. Tu desnudez era perfecta, adornada por esa llantita en la barriga 2 dedos debajo del ombligo. Caminabas desnuda por la habitación hasta hacer stop en el ventanal. Corrías las cortinas, dejando ocultos tus senos. Yo admiraba tu tersa espalda perderse en la curvosidad de tus caderas y declamaba el verso de Becerra que tanto te gustaba. Hombros y espaldas, donde la luz del sol parece estar pensando. Estatua de la naturaleza,
más blanca que el sollozo de un ángel, más morena que una mañana en la selva, donde la redondez del mundo cobra sentido. Traviesa, te quedabas desnuda breves segundos en la ventana, quizá a la espera de ser sorprendida por una pupila indiscreta. De ahí al baño. La rutina diaria estimulaba más tu líbido, por ello nos escapábamos del trabajo interrumpiendo comidas, desayunos y cenas. Extraño aquella loca manía tuya por agredir al tiempo con tus deseos, cortando pláticas con excusas tontas que permitiesen pasar a los besos. ¿Qué será hoy de ti, Raquel? Creo que nunca hablamos más de media hora, y si alguna vez lo hicimos, fue la tarde aquella en que tomamos café. En esa lejana primera cita, pregunté tu edad, y como respuesta, resbalaste un pie descalzo por una de mis piernas. Desde entonces, toda conversación se convirtió en el preludio del amor, del jugueteo, de la seducción pronta y expedita, de mi brazo rodeando tu cintura, de tu boca en mi oreja, de mis uñas acariciando tus piernas, de tu lengua víbora amaestrada, de toda tú, que me dueles, que me faltas, que me haces recordar cada mañana la mañana en que desperté con tu ausencia tendida en la cama y el mensaje escrito en el espejo con bilé. Me voy, sé que lo entiendes, siempre serás mi príncipe azul, Annette. Margaret. Que si cómo conocí a Margaret, fue una casualidad. Era martes de junio, llovía. Tuve que refugiarme en el Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, en pleno centro de la ciudad de Villahermosa. Ella iba con el atuendo típico de turista, blusa sin mangas, pantalones holgados, sombreritos, guaraches, una guía de mano y una mochila en la espalda. Yo llevaba un pantalón azul y una camisa a cuadros del mismo color. Debajo del brazo, una carpeta llena de cuestionarios. ¿Por qué lo recuerdo bien? Era la primera vez en mi vida que trabajaba. Hacía encuestas para un periódico. Toda la mañana hubo un calor asfixiante, con una humedad atroz que exigía al cuerpo rehidratarse cada 20 minutos. Anduve de aquí para allá. La tarde siguió igual de calurosa. Justo pensaba en lo refrescante que sería un poco de lluvia cuando cayó un tremendo aguacero. El primer lugar que encontré fue el museo. Allí di por terminado mi trabajo. La vi desde que entré. Tropecé con ella, pero en aquel instante no me causó ninguna impresión. Seguía lloviendo. Para no aburrirme, subí a la planta alta del edificio, deteniéndome a ver un cañón con la mira que apuntaba a un balcón abierto, y fui hacia él. Creyendo estar solo, mencioné una frase que leí por ahí: siempre llueve. ¿Así llueve siempre por acá? Sorprendido, miré a una de las esquinas estrechas del balcón de donde provenía esa extraña voz. No, a veces de lado. ¿Qué? Nada, es una broma. ¿Sos de aquí? Sí. La extraña voz pertenecía a una mujer delgada, de cabello castaño rizado, ojos grandes y boca chica, que extendió la mano. Hola, soy Margaret. ¿Y vos? No, yo soy Manuel Esteban. Ella sonrió. Al concluir la presentación, nos quedamos mudos viendo el cielo llover hasta que rompí el silencio. ¿De dónde eres? De Buenos Aires, che. Ah, ¿tienes mucho de estar aquí? No, solo tengo 30 minutos. Ah,
Es broma. Llevo media semana acá y 2 en el país. ¿Vienes sola? Sí. Volvimos a quedarnos callados. No sabía qué decir. Estaba nervioso. Por mi parte, ahí hubiese terminado todo. Mas ella preguntó señalando la guía de mano: ¿dónde queda la venta? Le indiqué el lugar y me ofrecí a acompañarla. Dejamos la cita para la mañana siguiente, pues ya estaba entrando la noche y dudé de que estuviese abierto. Escampó. La invité a un café. Platicamos por más de 3 horas. Olvidé por completo el resto de ese día y los próximos 14 que tenía que trabajar. Anduvimos de arriba abajo. La ciudad nos quedó chica. Nos besábamos en todas partes. Nos emborrachábamos cada 2 días. Me sentía cobijado por la dicha. Lo bueno de una relación rápida es que no hay cabida para la monotonía. Ambos sabíamos que era algo efímero, de ahí lo intenso. Paseábamos tomados de la mano, besos interrumpiendo pláticas, caricias a deshoras, risas y silencios compartidos. Ayer que se fue, no me despedí. No me gustan las despedidas. A ella creo que tampoco. ¿Que si la extraño? Sí, aunque no tanto como ella lo pronosticó en la cama la noche antes de irse empapada de mí. Con su cuerpo de mujer a mediodía, con malicia susurró: me vas a extrañar mucho, Che. No se puede olvidar tan fácil a una mujer, y menos si es argentina. Bien, regresamos aquí a su programa Ceda el Paso. Antes de irnos a los promocionales, pudimos ver y escuchar El Príncipe Azul y posteriormente, ya en el regreso, escuchamos y vimos Margaret, también una obra de Luisa Copa. Platícanos un poquito sobre esta última obra, Margaret, Luis. Bueno, Margaret lo que trata de hacer es pues hablar de las mujeres y tratar un poco, es como un chiste de la idiosincrasia argentina, ¿no? Y eso surge porque es también de los primeros cuentos que realizo en ese taller. Quizás cierran esa primera etapa formativa de 2 años, 3 que estuve ahí, y ya de ahí pues me fui a convivir con otros escritores, a otros talleres, porque eso es muy normal y muy natural en alguien que escribe. Tiene que, una, hacer el parricidio y otra, tienes que pues irte con otras gentes a escuchar otras voces y otras opiniones. También ahí pues viene mi parte de meterme más a mi carrera, porque lo exigía la propia carrera. Claro. Me exigía algunas lecturas que tenía que realizar, algunos ejercicios prácticos, algunos trabajos que no podía yo ir combinando en tiempo, sobre todo porque son trabajos los dos intelectuales, ¿no? Que ocupan la parte de estar leyendo y escribiendo. Me hablas mucho, perdón, de tu carrera, ¿no? Historia. Sin embargo, ¿hubieses preferido estudiar letras, filosofía y letras, por ejemplo? Como todos los tabasqueños, creo que tenemos una aspiración hacia las letras, o sea, las artes creativas. Nuestra primera intuición es estudiar algo de esa formación, pero ante la imposibilidad que hay y que en cierta manera uno luego la va entendiendo, buscas carreras afines, ¿no? Y la más afín, yo me di cuenta que era historia, que es algo de humanidades. Y lo más cercano acá, sí había la carrera de Derecho, pero curiosamente a mí Derecho nunca me llamó la atención. Estaba yo leyendo por esas fechas El espejo enterrado a Carlos Fuentes. Bien, sí, sí. Y eso hizo que me inclinara más hacia historia, porque también me di cuenta de, bueno, ¿qué tienen en común los escritores mexicanos? Pues muchos buscan la identidad, y la identidad, ¿cómo se logra? A través del conocimiento de la historia. Dije, pues, ¿qué hago? Si no me voy a ir a otro estado, pues lo que debo de hacer es estudiar historias, y aquí está la carrera. Y además tiene mucho que ver, tú lo describiste hace rato, ¿no? Con tu parte de narrador, ¿no? Finalmente tú optas por el género narrativo, con los cuentos, con novelas, y pues creo que cae perfectamente en lo que... Sí, aparte yo me sentía como pez en el agua, porque muchas de las cosas que nos dejaban de leer para poder contextualizar, pues eran novelas.
Y entonces a mí eso me permitía acceder a otras lecturas, algunas que ya había hecho, pero otras que no conocía, porque los maestros me las recomendaban. E iba yo completando ese bagaje que yo aún no lo sabía, pero me iba a ir marcando el camino profesional que iba yo a seguir, ¿no? Porque si bien cuando empiezo en historia yo tenía esa idea loca que tenemos a veces quienes estudiamos historia, de pensar en hacer un proyecto de tesis muy general, la historia de Tabasco, ¿no? Y ya luego mis buenos asesores me fueron haciendo que la fuera delimitando, y entendí que hacer la literatura en Tabasco era una tarea todavía muy compleja, lo es todavía hoy en día, y caí en el género, en un género podría ser, y entonces pensé en el género cuento, que cuando yo empecé a hacer ese trabajo, lo primero que me dijeron todos los autores e investigadores es que la narrativa no existe en Tabasco, existe nada más la poesía. Y ese es un lugar común en todos los estados del sur. Tú vas a Chiapas y en Chiapas dicen lo mismo. Y es normal. Sus figuras icónicas literarias pues son poetas o han practicado más ese género. Aunque en Chiapas pues sí tienen a Rosario Castellanos también, pero también practicó poesía. Poesía, así es. Entonces aquí pues tenemos las figuras, esa triada, esa bendita triada que tenemos, que es Pellicer, Gorostiza y Becerra. Aunque Becerra diga en sus textos, en una carta por ahí, que él quiso ser novelista y es un novelista frustrado y por eso se convierte en poeta, al final la tradición literaria en Tabasco parecía en esos lejanos años que estaba marcada y determinada nada más por la poesía. Cuando yo entro a hacer este trabajo, me empiezo a dar cuenta que no, que hay una tradición muy fuerte narrativa. Sí, y de antaño, no es tan nueva, aunque tenemos escritores relevantes ya en la narrativa. Sí, quizás era mucho también porque en las publicaciones de los 80s se publicó mucha poesía, poca narrativa, pero también es cierto de que los narradores todavía estaban, algunos no estaban publicando. Ciprián se vuelve narrador, pero se da a conocer como poeta. Teodosio García Ruiz es un poeta, pero se da a conocer como poeta, pero también escribe narrativa. Vicente Gómez Montero hace lo mismo, pero hasta después. Bruno Estañol, todavía no llegaban los libros de Bruno Estañol acá, que es 91, es su primer libro. Entonces todavía eso no había ese intercambio y era más decir, bueno, Bruno, uno, ¿no? Entre todos. ¿Por qué? Porque tampoco se había sacado toda la obra que hay, ni se había visto con la fuerza que debería de verse gente como Andrés y Duarte en el ensayo, ¿no? Así es. Gente como el mismo Francisco J. Santamaría. Y si ya le empezamos a buscar, ahí me fui dando cuenta de que se poblaba esta situación de narradores es muy grande y que tenía mucha tela de donde cortar. Cuando quise empezar a hacer esos proyectos, por eso al delimitarlo en cuento, algunos me dijeron eso también, de que no vas a encontrar nada. Y no, encontré mucho. Y de hecho ha dado para 2 publicaciones, una página, y todavía siguen surgiendo más cuentistas de los que yo no tenía ni memoria, ni noticia. ¿Qué te parece si seguimos con la plática, Luis? Pero vámonos primero a unos promocionales de Ceda el Paso y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en su programa Ceda el Paso. Estamos platicando con Luis Acopa, escritor y editor tabasqueño. Estábamos platicando, Luis, respecto a lo que es nuestro entorno actualmente en materia de literatura, narrativa, pero también lírica, en fin,
¿Dónde estamos parados ahorita los tabasqueños? Digamos que tenemos representantes buenos, ¿no? Hay gente como, se me ocurre, Jeremías Martínez, Sí, claro. que a nivel poético tiene un nombre, tiene una presencia, es parte del Consejo Nacional o los becarios a nivel nacional. Está Francisco Magaña, Chico que Magaña. aparte de ser un poeta, escritor, es también pintor. Bueno, eso es Está también por ahí pues el mismo Bruno que decía yo, que sigue escribiendo. Costañol. Y hay gente, se da esta dualidad también, no necesariamente tienen que estar afuera. También hay gente que está aquí, que está escribiendo, está produciendo y que no demerita su calidad, que han estado publicando en diversas editoriales. Se me ocurre así nada más por mencionar Soledad Arellano, Claro, que hace un año o dos le publicó la Universidad Metropolitana un librito de cuentos, ¿no? Así también hay otras figuras que están siendo parte de antologados, muchachos que están ganando premios como el Beatriz Espejo, como, otros en otras convocatorias tienen espacios. Claro, hay quienes están haciendo ya su vida profesional en otras entidades. Se me ocurre Álvaro Solís Castillo, Audomaro gana en Francia. Hidalgo. Hay un muchacho en Austin, Texas, Abreu, de apellido Abreu. O sea, se andan moviendo. Eso es lo que sí tenemos. Y a diferencia, acá, pues también no nos hemos quedado quietos, ¿no? Sino pues se ha ido moviendo, y hay que decirlo, si cuando yo comencé los talleres empezaban a estar también en una crisis, porque pues a mí me tocó el remanente de esa efervescencia cultural, burocrática que se dio con el pedrerismo, hacia finales del 90, todo eso venía como en una inercia, y todo eso pues no se renovó y entonces terminó decayendo. Pero afortunadamente hubo quien vio eso como lo que es a veces. Una crisis es la oportunidad de innovar y hacer cosas diferentes. Hoy hay más instituciones que se dedican a ello, pero incluso también hay apoyo particular, asociaciones civiles. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Allá iba. Gracias a esa crisis, gente como Mario Delil vieron la oportunidad, junto con Margarito Palacios, de formar, y la misma Guadalupe Azuara, Así es, que no la había nombrado, que es escritora también. Y narradora. Sí, y narradora además. También escribió un librito de poesía por ahí. Se dieron a la tarea de hacer la asociación civil, pero después de ella, de unos años después, crear la Escuela de Escritores. Que si bien no es lo mismo que la asociación civil, sí nace de gestiones a través de esa asociación civil, que hubo gente como Norma Domínguez, que estuvo ahí, el mismo González Calzada, o sea, toda esa camada de escritores de los 80, muchos de ellos pertenecieron a esa asociación civil que dio pie a esta Escuela de Escritores, y que a la par, por ejemplo, antes se formaban aquí, en la Casa de la Cultura, que luego va a ser el Centro de Desarrollo de las Artes. Pues todos ellos empezaron también a formarse ahí y empezaron a generar nuevos espacios. Los talleres son una consecuencia quizás de la Casa de Artes, los talleres literarios que hubo en todo el estado. Ya después, hacia la crisis, hacia la transformación, que vivió incluso la Casa de la Cultura ACEDA, ofreció otras instituciones, y se hicieron otras instituciones por la libre, y ahí se formó otro tipo de educación literaria, ¿no? Que todavía empieza a dar frutos, porque va pues en pasos pequeños, porque también es cierto que hacia finales del siglo apenas estaba en gestación la Escuela de Escritores, el SEDA estaba renovándose ahí con sus maestros, ¿no? Porque pues se murió Salvador Córdoba. Claro.
Y pues eso también vino a repercutir en una dinámica que ya había y entre que se dan las dinámicas, porque las generaciones literarias no son de una evolución tan rápida, sino tardan. Son procesos muy de tiempos lentos. No corresponden con la rapidez que se quiere a veces, sino son procesos muy lentos, discontinuos del tiempo administrativo. Y eso, pues también lo decía Tiquet, mucho de la crisis que se vivió hacia los 90s hizo que hubiera una formación a veces que desencantaba a algunas personas que querían estudiar literatura en los talleres. Y ahora, por ejemplo, vemos que hay nuevos muchachos que están publicando, vemos que hay muchachos que ya tienen un primer libro a los 22 años, a los 24 años, cuando antes aquí no pasaba eso, ¿no? Después de los 30, si bien nos iba, ¿no? Sí. Vemos algunos que ya publicamos nuestro primer texto, creo que como a los 27, algo así, y hemos estado en otras ocupaciones, ¿no? Pero en fin, creo que esa es la primera gran etapa que a mí me toca desde el lado otro creativo, pero ya también hacia finales ya o en el primer lustro de este siglo, ya me toca entrar de otra forma. Ya me toca entrar de este lado, ya no nada más estar como creador, sino también como gestor de muchas cosas, como organizador de muchas cosas, y que te da otra visión distinta. Claro, creo que es importante que menciones eso, porque para quienes nos están escuchando, si estamos conversando con Luis es precisamente porque además de su fase de creador, tiene esta etapa en donde incluso hay un producto que es muy importante también para los aspectos históricos, incluso de nuestra entidad, que es esta antología. ¿Y qué te encuentras ahí, sobre todo? Bueno, ahí me encuentro autores que te digo, no conocía y los pongo de nuevo a transitar en la tradición literaria tabasqueña, porque justo Cecilio Santa Anna se conocía o era conocido por gente que pues le gustaba la literatura, pero tenía una diferencia de edad considerable con los que comenzaban ahora y andan circulando los textos. Ya saben que existen esos textos. La misma Josefina Vicens se les hacía lejana, el mismo Andrés y Duarte, ese Rafael Domínguez. Son personajes que fueron dejando plasmada la vida del tabasqueño, pero que fuimos perdiendo porque pues es normal, no tienen el mismo tiempo de exposición los trabajos en un periódico. Claro. Si los dejas en un formato libro, ahí se quedan, pero ahora con la forma que hay, pues tiene que transitar de la palabra impresa a la palabra digital, ¿no? Tiene que estar en ese escenario porque si no, los muchachos llegan y buscan en internet, googlean, y si no está ahí, para ellos no existe. Claro. Y entrar a Wikipedia cuesta trabajito en el sentido de que hay que editarlo. Claro, pues es el rescate de esos nombres, de esas personalidades que muchas veces los conocemos porque tienen referencias quizá en cuestiones muy cotidianas como calles, museos, etcétera, pero no sabemos más allá de lo que ha sido su obra. Pero bueno, vamos a seguir platicando con Luisa Copa, pero regresamos más adelante a Ceda el Paso. Fuera de tiempo. El filósofo coreano Byung-Chul Han, quien actualmente vive en Alemania y es traducido en diversos idiomas, afirma que hemos pasado de una sociedad de la obediencia al líder de la tribu, monarca, emperador, rey, clero, presidente, empresarios y etcétera, a una sociedad del rendimiento, donde como la figura del Urobos, la serpiente mitológica que se alimenta a sí misma a través de su cola, nos devoramos por una ansia inexplicable del querer hacer para poder conseguir lo que nos permita estar mejor y poder ser lo que deseamos. Es decir, no importa la meta en sí, sino lograr llegar a ella para después buscar una nueva.
Así, vivimos en un frenético día a día, donde lo que importa es el rendimiento, lo que producimos, no para detenernos y apreciarlo, sino para saber que siempre habrá más que se pueda hacer. Estamos en una espiral que fluye y en la cual no hay tiempo para siquiera reflexionar, porque siguiendo la idea de Jung Chul, el sujeto de rendimiento es más rápido y más productivo que el de obediencia, la sociedad del cansancio, puesto que este sujeto se sustenta en el principio del deber, entendiendo que él no se pertenece en sí, sino es una parte del sistema que necesita de su productividad. Es decir, estamos en una autoexplotación determinada por la productividad. Por eso, hoy ya no importa si el científico innova en algo. Lo que interesa es que contribuya con el sistema a través de los comprobantes de su productividad, aunque ésta no sea significativa en el corpus de la ciencia. Lo mismo pasa en el arte. No importa la obra, lo que importa es que se produzca, aunque no se diga nada, que se publique, aunque no se cree, que se hagan actividades con el apellido cultura, aunque no incidan en la cultura de nadie. Productividad por productividad. Estamos en una sociedad de los informes numéricos, donde lo que importa es lo que se pueda graficar. Esta vorágine de autoexplotación es silenciosa y nos ha permeado en todas las actividades. Por eso, el político solo descalifica y no argumenta. Por eso, la sociedad repite el consenso y no analiza. Por eso, estamos condenados, que aún cambiando no haya un cambio. Necesitamos aislarnos, bajarnos de la espiral, volver a las cosas simples, hacernos más preguntas que puedan no tener respuestas inmediatas. Necesitamos abstraernos del tiempo que nos ha determinado la productividad para replantearnos a dónde vamos y qué queremos de nosotros. Solo así tendrá un sentido pensar en un mejor mañana. Mientras tanto, solo estamos perpetuando una existencia hueca que cuenta sin contar. Polvo sobre polvo. Nadie hubiese creído que en una de las galerías del Instituto Juárez, donde se exponen cuadros de autores relevantes y mediocres, ocurrieran sucesos que el visitante habitual ignorase y que ahora, dado lo acontecido, fueran temas de café, pláticas de pasillo, Messenger, incluso parte del nuevo atractivo de esta construcción estilo neoclásico tardío, recoveco del ansia europeizante de finales del siglo XIX en México. El edificio ha conservado su estilo original, incrementando su tamaño, albergando nuevos pasillos, salones, salas, arcos interiores y techos altos que soportan más de un siglo. Ni las persistentes lluvias, ni el calor sofocante, ni el capricho de administradores con gusto, válgase el eufemismo exótico, han podido derrumbarlo. Mucho antes de ser el espacio de lujo de la Universidad del Trópico, fue la casa del gobernador en turno, cuando Villahermosa se llamaba aún San Juan Bautista y era un pueblo que podía recorrerse caminando en una tarde. En esos recónditos tiempos, las casas tenían techos de guano o teja de barro precocido, con largas paredes verticales que ayudaban a mitigar el sofoco producido por la humedad y el calor que durante el mes de mayo se intensificaba, llegando a grados del escándalo durante el verano con el canicular. Ya entrado el otoño, las lagunas y los ríos que rodeaban al pueblo incrementaban su nivel, saliéndose de su cauce habitual, bañando así las tierras fértiles,
anegando las nuevas construcciones que en la primavera o durante la temporada de secas se habían instalado. Los sitios altos o lomas, como las llamaban los lugareños, eran pocas. Justo al pie de una de ellas se edificó el inmueble, como testigo de los procesos sociales que cambiarían el pueblo hasta convertirlo en una ciudad. Las hieleras que suturan el destino son invisibles a los ojos de quien lo ve. No fue fácil para los habitantes establecerse en este sitio, huyendo del hostigamiento de piratas que aprovechaban la cercanía con el río para robar y destrozar las pocas cosas, ultrajar mujeres, secuestrar niños y hombres como esclavos, convirtiéndolos a la postre en bucaneros bravíos que olvidaban su pasado para vivir la aventura del presente, estableciéndose momentáneamente en bellas tierras rodeadas de selva, popales y manglares, que hicieron más de una familia desertara atraída por el embrujo de esos sitios a riesgo de todo. La búsqueda tuvo su primer final un día de San Juan, concluyendo años después con el traslado a una rica zona cruzada por 4 ríos. Ahí se estableció el pueblo, soportando años después bajo el ansia expansionista una lluvia de hierro de 4 horas, producto de las desestabilidades del siglo XIX. El instituto fue la única muestra palpable de los nuevos tiempos que se vivían en otras realidades, marcadas por el centralismo político y económico, que poco o nada sabían del atraso y el abandono de la provincia. Ahora, en estos tiempos, el edificio está en el centro de la ciudad, rodeado de anuncios luminosos y nuevas construcciones de colores solemnes, que debido a la circulación vial y a la pendiente que comienza a 300 metros atrás, hacen que poca gente le tome la importancia que merece. Por eso, al ver en la portada de los diarios reproducida su fachada de color blanco con detalles naranjas, sus balcones, sus amplios ventanales y puertas de madera, muchos de los que leyeron la noticia no atinaban a ubicar el lugar, creyéndose que se trataba de una nueva construcción inspirada en el rescate de la arquitectura antigua. Hubo quienes fueron más allá, especulando que por alguna extraña razón nunca se había dado libre acceso al interior de este, y que el hallazgo no era más que la punta del iceberg del pasado reciente tabasqueño. Bien, ya regresamos aquí a su programa Ceda el Paso. Hoy estamos platicando con Luisa Copa y justamente acabamos de apreciar uno de los textos que él escribe. Son muy conocidos en las redes, en los correos electrónicos. Se llama Textículos. Platícanos un poco de ello. Son textos pequeños, por eso el juego de palabras, de fusionarlo y hacerlo así, que se llamase Testículos, que es, pues ya lo decía Paz, ¿no? Tenemos que jugar con nuestra materia prima, y la materia prima de la literatura es el lenguaje. Y si uno no juega con el lenguaje en la literatura, entonces no está tratando de crear en literatura. Por eso, pues, un poco agarramos esto, y los textículos son textos pequeños que hacen referencias a muchas cosas cotidianas, a muchas cosas reflexivas, y tratan también a veces de ser un poco ligeros, que te ayuden a reírte un poco. Muy bien, y este tipo de documentos, por así decirlo, ya tienen mucho tiempo, que los vienes trabajando, años, puedo decir. Son cosas que a mí me apasionan y que me llevaron que el ejercicio de las letras, porque yo empecé haciendo revistas y publicaciones así, muy caseras, cuando me invitan a trabajar aquí, que me invita el ingeniero McDonald, precisamente al ver una publicación que yo hacía, se dio las oportunidades, ¿no? Estaba una vacante por ahí y estaba ese momento en que necesitaban a alguien, y yo llegué, me atravesé ahí y quedaste, ¿no? Y sí, bueno, hicimos el clic, ¿no? Y aparte llegaste a un lugar importante, vamos, la universidad por sí misma, pero la universidad también como un entorno en donde tienes que estar actualizándote a cada rato y sobre todo para poder imprimir un dinamismo a esta área
que a veces no la tratamos bien los mexicanos. Sí, pero te das cuenta también de que un lugar propicio para un editor es la universidad. La universidad es un lugar ameno para trabajar. ¿Por qué? Porque te permite el contacto con otro tipo de publicaciones muy distintas. Hay el editor que edita libros a su gusto y a su arbitrio. En una universidad tienes que editar, pues tienes consejos editoriales diversos y complejos y temas diversos y complejos. ¿Y qué te hace? Entender que tú al final eres un artesano de ese objeto que es la palabra transformada en papel, que es una investigación, y que tú lo que tienes que hacer es hacer que esa investigación, ese documento, tenga una exhibición más duradera y que pueda ser antojable para un lector. No, pues es un verdadero cuento eso de lo que le estás diciendo. Sí, yo pongo el ejercicio del editor como, yo lo siento como que es ese tipo de boxeador que está en la preparación del boxeador con nombre, el que está haciendo los rounds de sombra. Es ese que no sabemos cómo se llama, pero le sirve mucho al boxeador porque es el que lo entrena. Es el que al final le va a decir si está capacitado o no para enfrentarse al otro y acceder a un cinturón. Tiene que pasar por ese round de sombra, y ese round de sombra, pues ese tiene que ser muy hábil y tienes que entender muchas cosas, y también el ejercicio editorial, creo yo, que es un ejercicio de humildad. El mejor libro editado es el que después de la presentación pasan 5 horas y nadie te ha hablado. Ay, qué bien. Ese es el mejor libro editado. Eso es cuando uno verdaderamente hizo muy bien su trabajo. Nadie te habló contento, sabe y que nadie así se quejó. Entonces, ahí ese es el mérito. No hay que esperar que le manden a uno flores, que lo inviten al café, no. El editor no es eso. El editor no es el que sale tanto en la tele, sino es más el que está atrás, ¿no? Es como los muchachos que están aquí, que están haciendo, editando allá atrás, en cabina, que se pasan horas y horas para que el televidente vea un resultado de 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos y diga, bueno, le voy a volver a aprender. Eso es el trabajo del editor también, de que pueda tener un libro de la universidad y diga, bueno, yo quiero tener otro. Ese es el buen trabajo, y eso es lo que yo me he dedicado ya más de 10 años ahí. No, pues, en conclusión, entonces, Luis, ¿qué puedes decir de todo este maravilloso trabajo que tú haces y sobre todo pues, el apego que tienes también por la entidad, por nuestro estado de Tabasco? Pues yo lo que les puedo decir es que creo que los libros llaman a otros libros y los libros convocan a otros libros, y el que le gusta estar entre libros, leer libros, pensar en libros, de una u otra forma llegará a ellos. Los libros son todo eso, la lectura es eso. No sé si te haga un mejor ser humano. Lo que sí sé es que te hace una persona más feliz. Y para quienes quieren escribir, por ejemplo, esto es para el lector, para la gente que quiere cultivarse más, y en particular para el creador. Bueno, lo que hay que hacer es ir a talleres, conocer a las personas que estamos ahí, que seguramente lo que haremos es tratar de buscar acercarle las lecturas que necesita en ese momento. Nosotros estamos en el Centro de Desarrollo de las Artes y ahí puede encontrar un lugar donde puede acercarse. Sí, claro que sí, pues muchísimas gracias, Luis, por habernos compartido todos estos conocimientos y bueno, generar todas estas expectativas que son muy positivas para los creadores de nuestra entidad y para el lector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros, seguramente estarás en más ocasiones, Luis. Gracias a ti y gracias a ustedes por estarnos viendo. Bien, pues de esta forma nos despedimos de esta edición, no sin antes agradecer también a Televisión Universitaria, TV UJAT, a nuestros amigos del SECOM, al Centro de Desarrollo de las Artes. Estamos desde la Sala Fontanelli Vázquez y los esperamos en próximas ediciones de Se da el Paso.